Ahora estás viendo. Continúas viendo. Seguimos en la mitad de cada pueblo, estamos hablando del Censo 2024 y para esta ocasión hemos invitado a un especial invitado, el compañero Agustín Tarifa. Él es sociólogo, investigador, analista, tiene bastantes diplomados en su especialidad que ha sido y lo que ha ejercido también, que es educación superior, y tiene pues bastante experiencia justamente en estos temas como buen sociólogo, de planificación, datos estadísticos. Agustín, bienvenido. Muchísimas gracias, compañero, por aceptar esta invitación. No, pues en primer lugar, muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación y aquí a su servicio. Gracias, Agustín. Listo para la discusión. Queríamos empezar, Agustín. Hemos hablado un poquito de los datos del censo, lo que ha pasado, pero este censo en particular ha tenido un conflicto social. Justamente se ha retrasado un año el censo porque hemos tenido conflictos en Santa Cruz, ¿no es cierto, Maya? Así es. Bueno, la información que se tiene pública es que el censo tenía que ser el año 2022. Sin embargo, el gobierno dijo que no se iba a realizar justamente porque no se había hecho la actualización cartográfica, ¿no? No sé si tú tienes otros datos, Agustín, si nos puedes clarificar un poquito la importancia de las actualizaciones cartográficas, si esta era la razón y también cuáles han sido un poco las consecuencias, ¿no?, de este paro que hizo la derecha en Santa Cruz durante 36 días y si solo era un capricho también, ¿no?, porque sabemos que la derecha hace las cosas por capricho. Sí, Maya, en realidad es un poco de ambas cosas que han mencionado. Primero porque a pesar de que se haya dicho que se tuvo 2 o 3 años de preparación, 2020, estuvimos con el golpe de Estado, hasta el 21, además de la pandemia, etcétera. Sí era importante y es, en todo caso, en un censo, la cartografía actualizada. Si bien en 2012, en el último censo realizado, no se había actualizado la cartografía, en esta ocasión sí era necesario. Son 2 razones técnicas, creo yo, la cartografía. Aquella que permite delimitar los espacios geográficos a ser censados. Y dentro de esos espacios geográficos, ¿sí?, se delimita no solamente un municipio, un cantón, una provincia, como queramos llamarle, sino las unidades de vivienda existentes al interior de ese segmento geográfico. Pongo un ejemplo. En un barrio está dividido por manzanas o manzanos. Dentro de esos manzanos existen unidades de vivienda o unidades familiares, es decir, casitas, ¿verdad? Pero esas casas pueden ser edificios en sentido vertical u horizontal, pero al mismo tiempo pueden contener varias familias. Eso es importantísimo en la medida en que no solamente un empadronador o un censista va y recorre el manzano, recorre la población, etcétera, sino que además ya cuenta con información previa de cuántas unidades familiares o viviendas existe en un determinado segmento. Entonces sí era importante. Ahora, se postergó ¿por qué? Porque no se había terminado de actualizar, si es que no se había iniciado. Eso era importante para tener datos específicos, ¿verdad? O mucho más confiables, si quieren, entre otros elementos técnicos más. Pero por el otro lado, también había un debate que es totalmente político. Y por un lado caprichoso y por el otro lado real. Real en el sentido de qué se debatía. 2 elementos importantes. Uno, que era la redistribución de recursos a partir del peso poblacional, lo cual en definitiva también trae otra consecuencia, que luego lo vamos a explicar ampliamente, que era la representatividad por peso poblacional o circunscripciones. Ello deviene ¿de qué? De un debate y una discusión de falta de confianza del Estado sobre los datos que van a dar. Hasta ahí es una verdad, pero a medias. La otra parte es el capricho de saber si vale la pena o no hacer un censo con este gobierno. Claro, así de sencillo era la derecha. La cuestión política del conflicto. Como ahí vemos, no solo era abrogar el decreto o censo 2023, era Bolivia dijo no.
Claro. Exactamente. Entonces, usar de muletillas, vale el término, estos elementos técnicos para volver a abanderar o volver a apuntalar un discurso. Y ese discurso tenía que ver con la de distribución de escaños, las de distribución de recursos, un nuevo pacto fiscal, y etcétera. Y si solamente eso se incorpora en una nueva ley, vamos a ir al censo. Entonces sí fue capricho, porque finalmente el censo puede dar o no dar esos resultados, pero casar, si vale el término así en un término bien popular, casar mi demanda política, mi aspiración política con un evento completamente técnico era lo que llevó al capricho y a una movilización, no sé sin precedentes, pero sí sin sentido, que al final es una región la que ha perdido y que finalmente ni siquiera tuvo la capacidad de participar al 100% de este evento, independientemente de de los pros y los contras que contiene el mismo censo. Así es, como dices, estimado Agustín, justo unos días atrás un periodista, una persona que tiene voz de periodista reconocida ya en Santa Cruz, ha generado mucha tergiversación de la información y eso también ha hecho que muchos de los cruceños no se hagan censar. Eso básicamente es un tiro en el pie de los mismos cruceños y que también más adelante yo creo que va a generar tal vez algún tipo de conflictos, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es decir, primero tú dices, yo quiero que de esta forma sea el censo, te lo hago a tu gusto. Y luego dices, no, igual no me gusta. Es como pedir un pastel a tu gusto y luego dices que tiene mucho azúcar o que no tiene azúcar. Generar la desconfianza, generar la inseguridad y sobre todo el descrédito a un evento como este, a una actividad como esta, es como tú lo has dicho, darse un tiro en el pie, ¿verdad? Porque finalmente si yo quiero demostrar que las proyecciones hechas hace 10 años de que Santa Cruz o mi región va a tener más población y por consiguiente quiero más recursos y en función de esos recursos voy a tener más escaños y voy a reconfigurar la política boliviana y no me inscribo, o sea, y no participo de la fiesta, ¿de qué estoy hablando? Veamos después los resultados, pero por ahora sí es un contrasentido y sí es un tiro en el pie. Y además las medidas, Augusto, que se han tomado en ese momento, porque veníamos de una situación conflictiva ya en el país que se había acumulado. Desde el gobierno pasado del compañero Evo Morales, toda la resistencia, toda la derecha que se ha aglutinado en torno a Bolivia, dijo no, que hasta el día de hoy cala todavía, lamentablemente, esta consigna, pero que además veníamos de un paro en Santa Cruz, que teníamos ese trauma y la memoria de los 21 días, ya no nos acordábamos este último si fue 21, 36 o más o menos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una práctica en Santa Cruz el movilizar a las personas, el bloquear las calles, pero no paralizar las empresas ni las industrias, porque toda la ciudad industrial seguía trabajando. Es más, les han dado bicicletas a los trabajadores a plazos para que puedan pasar los bloqueos e ir a sus fuentes de trabajo. Entonces era un bloqueo, como tú dices, un sinsentido, pero tenía mucho sentido porque seguían acumulando, los supermercados no cerraban, las caseritas sí tenían que cerrar, si no las apaleaban, ¿no? Todo el sector popular paralizado, ¿para qué? También con un interés económico, no solamente político, que ha hecho que esos días ganen los que siempre han ganado, como en la pandemia, las grandes empresas, ¿no? Definitivamente esa es una práctica de las logias y los grupos empresariales de Santa Cruz, que en los últimos años se manifiesta de manera mucho más abierta. ¿Sí? No solamente hubo bicicletas, sino hubo transporte que iban a recoger a las y a los obreros de las industrias del parque industrial en Santa Cruz. Esas bicicletas tenían una especie de credencial para pasar los diferentes puntos de bloqueo. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, yo muestro al resto que los puedo paralizar, pero yo no voy a renunciar a mis ingresos económicos. Entonces, los veintitantos días o casi mes y medio que fue ese paro en Santa Cruz de finales de 2022, sí fue un sinsentido para el resto de la población, pero con mucho sentido para ellos porque lograron, sí, y hay que decirlo claramente, le torcieron el brazo al Estado y además ganaron mucha plata, no pararon, ¿verdad? Mientras que el pueblo cruceño, el de a pie, trabajadores, trabajadoras, gremiales, pequeños comerciantes, transportistas,
fueron los que sufrieron las consecuencias y que de una u otra forma se ha manifestado ya en las últimas movilizaciones muy esporádicas que ha habido, que ha convocado el Comité Cívico Pro Santa Cruz ahí en el Cristo, sin poca asistencia. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta, estos ganaron, estos salieron bien, pero yo me he perjudicado. Ahora habrá que ver lo que va a las futuras consecuencias, porque también la resistencia hacia el censo de algunos sectores, sí, se da por dos formas. Una, porque me opongo a estas logias y sí me hago censar. Y la otra, no creo en este Estado, no creo en su censo, no me voy a hacer censar. Entonces, si seguimos esas lógicas, queridas compañeras, tenemos esas lógicas, lo más probable que en agosto, septiembre, cuando se lancen se publiquen los primeros resultados, digan, no, esto no vale porque no nos hemos hecho censar, siguiendo esa lógica del sinsentido, de lo absurdo que es. Metafísica popular para el papirri, ¿no? Exactamente. Así es, estimado Agustín. Ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero volvemos contigo para seguir profundizando un poquito más acerca de cuáles son las implicancias de este censo y qué podemos proyectar para un futuro cercano. Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Seguimos en la mitad de cada pueblo con nuestro compañero Agustín Tarifa hablando sobre el Censo Poblacional 2024 que hemos hecho la semana pasada, hace poquito, en Bolivia. Agustín, ¿qué nos esperemos? Hablar un poco de estos sinsentidos, sinsabores, estas contradicciones que tenemos también como pueblo boliviano, pero ¿qué nos espera de aquí en adelante? ¿Cuándo deberíamos tener los resultados? ¿Si se los va a tener o no? ¿Qué problemas puede tener? Han anunciado que en octubre tendríamos un inicio de resultados, pero sabes que en octubre se nos incendia el país, así cortocircuito en Bolivia y se nos baja el switch. Entonces, ¿qué esperamos con estos datos, Agustín? Sí, empezar por lo último que he dicho, coincido con ustedes y era exactamente por el proceso. Septiembre, octubre dijeron que se van a tener los resultados. Esperemos que no sean preliminares o finales. Es un tema ya técnico desde el punto de vista administrativo que lo tendrán que resolver. El tema es que precisamente en esos meses estamos con otros temas coyunturales y es muy probable que el país se esté incendiando. Y además, si tú le pones los datos del censo, y aquí dos cosas, ya la parte técnica, va para demostrar o para validar ciertas hipótesis. Por ejemplo, los pesos migratorios de pérdida de población de unos hacia otros lugares. ¿Sí? Primera cosa. Eso sumado a lo que va a significar. Por ejemplo, me pongo a pensar en la hipótesis de que el Alto siga creciendo. ¿Sí? Siga creciendo y sea un contrapeso a ese 25% que se estima en crecimiento poblacional del departamento de Santa Cruz y principalmente de la ciudad capital Santa Cruz, que llegaría más o menos por las estimaciones a cerca de los 3.2 millones, 3.3 millones de habitantes frente al 3.1.5 más o menos de población del departamento de La Paz. El primer elemento, problema político, ¿sí? De distribución de escaños, luego un nuevo pacto fiscal. Ello va a marcar la agenda política de las elecciones 2025. Por tanto, van a apresurar, y eso ya habría que ver si el gobierno actual realmente va a decir sí, está bien, y a partir de esto, porque hay un tema técnico muy importante que tiene que ver políticamente, tiene su incidencia, mejor dicho, que es la redistribución de los espacios físicos y geográficos de votación, es decir, las circunscripciones. De confirmarse las hipótesis, ¿sí?, o las proyecciones que ha habido, entonces Santa Cruz obviamente va a ganar más población, por tanto se tiene que redefinir y reconfigurar geográficamente las circunscripciones. Y eso no es de la noche a la mañana. Es decir, va a tener que haber nuevamente un conflicto. Dicho de otro modo, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz van a perder circunscripciones. Y al perder circunscripciones hay que entrar en acuerdos y consensos con las poblaciones que antes yo votaba, por decir, la circunscripción 10 en la ciudad de La Paz. Sí. Ahora se volverá la circunscripción 9 tal vez, claro. O será la 8. En el caso de las ciudades capitales no es mucho problema, sino en las áreas
rurales, áreas dispersas. Porque antes votaba, qué sé yo, en Achacachi, pero ahora voy a votar en la circunscripción de Ayohaya. Me estoy inventando algunos elementos. ¿Sí? En el caso de Santa Cruz, si ya de pronto hay problemas entre las fronteras con Beni, puede esto incrementarse. De todos modos, aquello sigue siendo un tema técnico que va a tener su incidencia política. Pero por el otro lado, ¿cómo se va a reconfigurar? El país va a cambiar. Definitivamente con este censo cambia el país, se transforma. El peso poblacional va a definir ciertas hegemonías hacia el oriente, se van hacia el oriente, lo que no quiere decir que el peso político lo pierda la paz. La paz siempre va a definir políticamente el destino del país, pero ciertos consensos y ciertas conflictividades van a pasarse hacia otras regiones. Por consiguiente, políticamente también va a cambiar la forma de pensar el país. ¿Y desde dónde se va a pensar? Ahora bien, si las hipótesis se confirman y las proyecciones se dan, Santa Cruz va a tener un peso muy importante. Pero no nos olvidemos que Santa Cruz no solamente son oligarquías. La mayor cantidad de personas, y haciendo abstracción de los datos que se tienen hasta la fecha, es migrantes de obreros, obreras, comerciantes, transportistas, que son estratos populares. No me gusta hablar de clases medias, sino de sectores populares, de sectores trabajadores. ¿Sí? No necesariamente eso va a ir a alimentar hacia las logias, lo cual no quiere tampoco decir al mismo tiempo que van a perder peso las logias o los grupos empresariales, pero sí un gran contrapeso. Y ahí es donde hay que disputar nuevamente el poder popular. Por otro lado, no finalmente, sino hablemos del Estado. ¿Qué va a pasar con el Estado? Políticas públicas respecto de los nuevos datos. Los nuevos datos van a dar algo de verdad. Van a develar si realmente las políticas públicas desde el 2010 han funcionado en este país. Es decir, el acceso a servicios básicos que hoy son derechos, como el agua, por ejemplo, si las poblaciones, ya sean urbanas o rurales, tienen acceso total a un derecho humano, lo cual todavía no estaba del todo visible en el censo del 2000. El acceso a la vivienda, el acceso a educación, a salud. No nos olvidemos que las boletas tienen ese tipo de información. Ahora bien, nos abstraemos un poco de la parte del conflicto y vemos desde el punto de vista del Estado. Las políticas públicas van a ser eje principal de las propuestas políticas para las elecciones 2025. Y por supuesto que el movimiento socialismo tiene que pensar en ese ámbito, dar respuesta. La derecha en estos días está manejando algo que es muy peligroso en su discurso. El Estado plurinacional y el modelo económico social comunitario ha fracasado. ¿Por qué? Porque las áreas rurales se han vaciado. Si ya para el 2012 se tenía un 70-75% de población urbana, se supone que ahora vamos a pasar, y lo digo así, entrecomillados, se supone que vamos a pasar más de un 80%. ¿Qué querría decir eso? Que los lugares productivos de áreas rurales se han vaciado. Si esa hipótesis se confirma, que yo no la creo, por supuesto, pero hay que esperar los resultados, entonces ¿de qué va a venir el país si no se produce nada ahí en el campo? Claro. Es una falacia que la derecha está agarrando. Pero además, lo más peligroso, dice, migración campo-ciudad, no sirve de nada el modelo económico social productivo. Pero por otro lado, es verdad, por ejemplo, si la Agenda 2025, que uno de sus pilares fundamentales era evitar la migración campo-ciudad a través de los N programas que conocemos para fortalecer las áreas rurales y volverlas productivas, realmente ha servido o ha tenido resultados. Eso nos va a ayudar a pensar. Si no fuera así, también nos tiene que ayudar a repensar cómo vamos a proyectar los próximos 15 o 20 años a partir de políticas públicas desde el Estado plurinacional, que sea respuesta y negación a la propuesta y campaña negra que hace la derecha hacia el modelo y hacia el Estado plurinacional. Así es, entonces Agustín. hay enormes desafíos. Ajá.
Retomando un poquito, porque realmente nos has dado un panorama súper amplio sobre las cuestiones y las implicancias de este censo, tanto políticas como económicas, pero retomando un poquito en algunas cosas que tú decías y lo que hemos visto los pasados días ya en medios de comunicación. Por ejemplo, salió el Comité Cívico de Santa Cruz a decir que, por las cuestiones que ya hemos discutido antes, que no iba a ser un censo válido porque no habían participado todas las personas, porque ellos allá atrás, no estoy segura si fue a finales del 2022 o inicios del 2023, habían hecho una especie de encuesta en la que ellos decían que ya eran más de 4 millones. Pero tú nos mencionas que, por ejemplo, según las estimativas, serían como 3.3 millones. Entonces, eso ya va a generar, ¿no?, un descrédito en una sociedad que tiene instalada, gracias a los medios de comunicación y los periodistas amarillistas, instalada un descrédito no solo en el gobierno, por ser un gobierno del movimiento del socialismo, sino en las instituciones públicas, ¿no? Vemos lo que ha pasado en el golpe de Estado del 2019, el descrédito del TCE ha sido justamente el que ha generado que esta narrativa de que existe un fraude sea el que profundice la crisis política y nos lleve al golpe de Estado que hemos tenido, y que hoy en día hayan personas que aún afirmen que ha habido un fraude y que bajo esa narrativa también generan este discurso del fraude en el censo, ¿no? Y con eso otra vez vamos al descrédito de las instituciones y la pérdida de institucionalidad pública de sectores que, como bien dices y bien nos has explicado también, el censo es un elemento completamente técnico, ¿no? Pero también tiene implicancias políticas que ya nos explicabas, Agustín, justo en un año preelectoral, no es cualquier momento, también no es casual que lo hayan jalado hasta este año con conflictos y con cuestionamientos, con el hecho de no querer hacer, por ejemplo, la actualización cartográfica, algunos departamentos, no es casual, nada es casual, menos en política, y ahí vemos también esta falta de mirar la realidad concreta, ¿no? De hacer querer fracasar un Estado plurinacional cuando en realidad, justamente lo que ellos mismos decían, el acarreo de gente que en realidad es gente volviendo a su lugar, eso es, no es acarreo de gente, es gente que va a su origen, a su pueblo, a su comunidad, porque lo hacen para votar, porque lo hacen para producir, porque lo hacen para censarse, ¿por qué no? El tema es que, bueno, evidentemente generan una distribución diferente porque están, no sé, 8 meses en la ciudad y solo los otros restantes 4 en el campo, pero están, no estamos terminando de entender ese flujo, esa movilidad social que hay. Todos tenemos los que todavía tienen una chacrita o un surquito, vamos y hacemos nuestra papita. Y tenemos todo el derecho de censarnos en ese lugar también y de votar en ese lugar también. Y hay mecanismos también de control. Entonces, todos estos elementos que nos has planteado, Agustín, nos hacen mirar un poco más allá la realidad. Pero hoy en día, justamente un año preelectoral, ¿cuáles tú crees que son los intereses económicos, pero sobre todo los intereses políticos que van a traer estos meses, justamente con la excusa del censo, pero también con lo que ya nos decías que tiene que ver con los escaños, dónde vas a votar, por quién vas a votar, cuántas circunscripciones, pero los intereses más políticos de no solo partidos, sino hegemonías económicas que representan a la derecha en nuestro país? Sí, definitivamente. A ver, un poco yendo más allá. Considero que esto que yo le llamo estos sinsentidos van a volver. Primero, la implicancia política del por qué te opones al censo 2023 a finales del 2022 es porque has generado desconfianza y descredibilidad en las instituciones estatales como es el INE o el Tribunal Supremo Electoral, etcétera. ¿Verdad? Pones las reglas y dices de esta forma se tiene que hacer. Bien, ¿por qué? Porque quieres y crees que a través de un nuevo censo vas a demostrar que puedes a futuro tener hegemonía política y económica, ¿sí? A través del peso del censo. Ahora bien, por eso peleas por un nuevo pacto fiscal y una nueva redistribución de escaños. Hasta ahí estamos, creo, claros y con todo lo que ha significado hasta antes de este censo. Pasa este censo y nuevamente la narrativa y el discurso de descredibilidad, descrédito hacia las instituciones públicas y hacia este censo te pone frente a la posibilidad de decir, no creo en este censo, no lo voy a avalar. Entonces, resultado y consecuencia lógica. Entonces vamos a las elecciones con el padrón anterior.
Entonces, ¿en qué quedo yo que he peleado por tener la hegemonía del poder? La habilidad del Estado actual o del gobierno actual y del movimiento al socialismo, y es decir, de todas y todos nosotros que creemos en el proceso de cambio, que le ponemos el hombro al proceso de cambio, es revertir esta falsa narrativa por un hecho totalmente real. Muy bien, te opones o hacemos las elecciones bajo estas estas nuevas reglas o vamos a las elecciones con las anteriores. Es decir, echar por tierra este censo quiere decir que echas por tierra por lo que has peleado. Claro. Es decir, yo quiero poder, quiero más escaños, quiero nuevo pacto fiscal y digo que no vale esto. O aquello que puede ser lo más radical. No hay elecciones, entonces conflictuamos el país y se va por otra vía. Que no descarto que sea una nueva convulsión social para quebrantar el orden democrático, que es lo que el fascismo busca en última instancia, ¿verdad? Porque después el tema del acarreo, en realidad no es acarreo, ustedes lo han dicho, tú lo has dicho, es personas que vuelven a su lugar, que tiene que ver con esa mentira de la encuesta. Por supuesto, a mí me encuestan en la calle y estoy encuestando en la calle, pero no me han encuestado en mi domicilio, donde yo vivo. Entonces, en la plaza me van a contar, en la plaza 14 de septiembre hay 5,000 personas, ¿no? Pero a las 10 de la noche van a volver a ver esas personas. Es decir, es la forma como el dato se interpreta. O muchos medios de comunicación amarillistas que dicen, ¿no? Se ha hecho una encuesta y el 80% rechazo al expresidente Evo Morales. ¿Ok? ¿Cuántas personas han entrevistado? 1,000. De 12 millones o de millones de votos, pero la respuesta y la narrativa dice 80%, y en el imaginario del colectivo te hace pensar, uy, es una gran mayoría. Claro. Una gran mayoría de nada. Lo mismo en estas narrativas. Entonces, el gobierno y nosotros, sobre todo, las y los militantes, tenemos que tener la capacidad de revertir aquello, callarnos, más allá de las diferencias. Y bueno, que ese es otro tema. Pero ahí está. Que va a continuar, ¿no? Sí, con relación a esto, Agustín, a ver, yo tengo entendido, por lo menos después de todo el avance que ha tenido el proceso de cambio con relación a la descolonización, ¿no? Hasta el 2012 parece que ha incrementado la cantidad de personas que se autoidentificaban como indígenas, ¿no? ¿Tú crees, a esto ya más vamos a jugar un poquito al tema de adivinar, ¿tú crees que en este censo se mantenga la población que se autoidentifica como indígena o que esta población haya bajado? Porque justamente los conflictos del 2019, el golpe de Estado que ha habido, también ha generado un retroceso, ¿no?, en la conciencia social y política de nuestro país, y creo que este censo también nos va a ayudar a ver un poquito esta realidad. Wow, eso está, como dicen los médicos, para pronósticos reservados por dos razones. Aquel tema de me identifico o no me identifico, quiero ser todo menos indio, sencillo, así de sencillo es. Quiero ser todo menos indio, yo soy mestizo. Ahora, muchas personas sí han puesto, yo he visto, que sí se identifican con algo, pero aquellas otras personas que han dicho, no quiero con ninguna. Claro. Entonces, ese ninguno, en términos estadísticos, ¿dónde va a entrar, queridas compañeras? ¿Sí? ¿Dónde va a entrar? Ninguno. Lo que no suma, lo que no va a sumar, ni va a restar. Ajá. Entonces, la mayoría de la población sigue siendo indígena originaria. Aunque hay un gran segmento de población, yo interpretaría ese dato así, que no se identifica con ninguno. Entonces, ¿qué es? Porque no existe la categoría censal mestizo, porque además, teórica y científicamente no existe ese término de mestizo. Sí. Eso es importantísimo si se diera eso, estoy hablando hipotéticamente, en la medida de reconfigurar nuevamente el problema de identidad en Bolivia. Si se lo retoma como Estado plurinacional para profundizarlo o se lo saca de lado. Lo último que no creo que vaya a pasar. ¿Sí? Pero aún soy optimista en que se va a mantener aquello que realmente es nuestra identidad. Solamente las pequeñas burguesías que creen que han superado al país colonial y que no existe o que nunca ha existido son aquellas que van a mantener. Habrá que ver cómo responden las personas de 18 años hasta los 30 años más o menos, que son el lapso de este otro censo y que son muchos de ellos que han sido los adolescentes que han estado en las calles en 2019. Hay que entender esos datos. Y además,
Hay que entender el contexto, Agustín, en el que estamos. Justamente es una gran generación, los mismos censistas, ya veíamos, de 16 a 31 años, son la generación que no ha conocido otro gobierno más que del MAS y el golpe de Estado que ha sido atroz y que ellos mismos han visto, por eso con 55 ha ganado. Y yo retomo, ya para cerrar, Agustín, lo que has dicho. Nuestra tarea como militantes del proceso de cambio, como feministas comunitarias, como compañeras y compañeros que creemos que está en nuestras manos la responsabilidad de hacer un proceso realmente de transformación, es eso, mantener la información, seguir con el debate, con la discusión, desanudar esos enredos que nos meten. Es una cuestión hegemónica de medios de comunicación, logias, empresarios, pero más allá de las discusiones internas que se den, si no vemos estas cuestiones, pues vamos a lamentar el hecho catastrófico que has mostrado, que es una convulsión social, un sinsentido además, porque no estamos peleando ni por recursos naturales, ni por condiciones de mejorar la calidad de vida de la población, simplemente es por esta tergiversación y este juego psicológico que nos han hecho desde el 2019 y que está calando todavía en nuestra sociedad. Así es, precisamente ahí está nuestro desafío, romper esta hegemonía de los medios de comunicación masivos que los tiene la derecha y el fascismo y evitar que el fascismo tome. Y yo quiero equivocarme, pero si vas a negar este censo es que vas a ir por convulsión. Lamentable. Así de sencillo. Así es. Esperemos también que los datos nos puedan ayudar a que nuestras y nuestros compañeros del proceso de cambio puedan planificar políticas para la profundización de este proceso, para que podamos realmente irnos más hacia la izquierda con relación a la dignidad y el vivir bien. Muchas gracias, querido Agustín. Gracias. Esperamos invitarte en otro momento a este programa y que puedas venir presencialmente. Gracias a todas y todos en sus casas por habernos acompañado en este programa más de La Mitad de Cada Pueblo. Gracias, hasta el próximo Gracias a domingo. Un ustedes. abrazo, Agustín. Abrazo, Agustín, gracias. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, La Mitad de Cada Pueblo en Facebook, Twitter, estamos en TikTok. No, todavía no. Nos da miedo el TikTok. Listo. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente domingo y en el reprise el viernes a las 10 de la noche. Te aprueban cuando te critiquen.